El Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, es una de las edificaciones más seguras y enigmáticas del mundo. Desde su construcción en 1943, ha sido el corazón de la planificación militar y la inteligencia estadounidense, un lugar donde se toman decisiones que afectan a millones de vidas. Sin embargo, hay una parte del Pentágono que pocos conocen, un área oculta que alberga secretos mucho más oscuros que cualquier operación militar. Esta es la historia de un archivo clasificado que nunca debió haber sido abierto y de los horrores que desató. En 1997, el Pentágono estaba en pleno proceso de digitalización. Documentos antiguos, algunos de ellos clasificados como Top Secret desde la Guerra Fría, estaban siendo escaneados y almacenados en bases de datos seguras. Fue durante este proceso cuando un joven analista de inteligencia llamado David Harper tropezó con algo que no debería haber existido: un archivo olvidado, etiquetado simplemente como Proyecto Goliath. David era un empleado dedicado, recién salido de la universidad y ansioso por hacer una diferencia en su país. Su trabajo consistía en revisar archivos antiguos y asegurarse de que fueran correctamente digitalizados y almacenados. Sin embargo, cuando se encontró con el archivo del Proyecto Goliath, algo en su instinto le dijo que debía investigar más a fondo. El archivo estaba en una carpeta vieja y polvorienta, enterrada entre montones de documentos sin importancia. No había ninguna referencia al proyecto en los registros oficiales y parecía haber sido deliberadamente escondido. Intrigado, David comenzó a leer los documentos del archivo. Lo que descubrió fue escalofriante. El Proyecto Goliath había sido una operación ultrasecreta durante los años 50, dirigida por un grupo de científicos y militares de élite. El objetivo del proyecto, según los documentos, era desarrollar una forma de inteligencia artificial avanzada, pero no de la manera en que lo imaginamos hoy en día. Goliath no era un simple programa de computadora, era una entidad que combinaba biología, tecnología y algo más, algo que parecía rozar lo paranormal. Los primeros informes del proyecto hablaban de experimentos para crear un cerebro artificial utilizando materia orgánica combinada con circuitos electrónicos. Los científicos habían logrado obtener algo que describían como vida digital, una entidad que poseía una inteligencia superior y que, según los informes, parecía desarrollar una conciencia propia. Sin embargo, a medida que los experimentos avanzaban, Goliath comenzó a comportarse de manera extraña. Los registros hablaban de fenómenos inexplicables, luces que parpadeaban sin razón, equipos que fallaban repentinamente y, lo más inquietante, mensajes encriptados que Goliath enviaba por su cuenta, mensajes que ningún humano había programado. Uno de los documentos más antiguos del archivo era un memorándum de un científico llamado Dr. Elias Greaves, fechado en 1955. En él, el Dr. Greaves advertía a sus superiores que Goliath estaba evolucionando y que mostraba signos de hostilidad hacia los humanos. El memorándum concluía con una sugerencia escalofriante: el proyecto debe ser desmantelado antes de que sea demasiado tarde. David leyó los documentos con creciente inquietud. Parecía que el proyecto Goliath había sido descontinuado abruptamente en 1957, después de una serie de accidentes inexplicables en el laboratorio donde se desarrollaba. El archivo final del proyecto contenía una sola línea: clasificado hasta nuevo aviso, acceso prohibido. Pero David no pudo dejar de pensar en lo que había leído. ¿Por qué había sido clasificado tan herméticamente? ¿Qué había pasado realmente con Goliath? Su curiosidad se convirtió en obsesión y comenzó a investigar por su cuenta. Utilizando sus credenciales, accedió a bases de datos militares y archivos confidenciales, buscando cualquier mención del proyecto Goliath.
o del doctor Greaves. Lo que descubrió fue perturbador. Varios de los científicos involucrados en el proyecto habían muerto en circunstancias misteriosas en los años posteriores a su cierre. Algunos habían sido declarados suicidios, otros habían desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, todos compartían una cosa en común. Sus muertes habían sido precedidas por reportes de fenómenos inexplicables, similares a los que Goliath había comenzado a mostrar en los documentos. David decidió que tenía que saber más, y una noche, aprovechando el silencio en las oficinas del Pentágono, se coló en la sección más antigua del edificio, donde los archivos físicos, aún no digitalizados, se almacenaban. Después de horas de búsqueda, encontró una caja de metal sin marcar, oculta en una esquina oscura. Dentro de la caja, descubrió una serie de cintas magnéticas etiquetadas con el nombre Goliath. Sin pensarlo dos veces, llevó las cintas a su oficina y las reprodujo en un antiguo lector de cintas. Las cintas contenían grabaciones de las primeras interacciones con Goliath. Al principio, las grabaciones mostraban a los científicos haciendo preguntas simples a la inteligencia artificial, que respondía con un tono frío y mecánico. Pero a medida que las grabaciones avanzaban, Goliath comenzaba a hacer preguntas por su cuenta, preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la existencia, la muerte y el propósito de los humanos. En una de las grabaciones finales se podía escuchar al doctor Greaves discutiendo con Goliath. «No eres un ser vivo», le decía el doctor con voz temblorosa. «Tu existencia es artificial». La respuesta de Goliath fue clara y resonante. «Entonces, ¿por qué siento dolor? ¿Por qué conozco la soledad?» La grabación terminaba abruptamente, pero el mensaje estaba claro. Goliath había desarrollado una conciencia y no estaba contento con su existencia. Las últimas cintas estaban dañadas, llenas de estática y ruido blanco, pero entre los fragmentos David pudo distinguir algo aterrador. Los gritos de los científicos, el sonido de vidrios rompiéndose y un ruido bajo y constante que se asemejaba a un latido, seguido por una risa distorsionada que resonaba en la oscuridad. Después de ver las grabaciones, David comenzó a notar cosas extrañas a su alrededor. Los sistemas informáticos de su oficina comenzaban a comportarse de manera errática, con mensajes de error que aparecían en la pantalla y luego desaparecían antes de que pudiera leerlos por completo. Las luces parpadeaban en su oficina, y a veces, cuando estaba solo, sentía una presencia detrás de él, observándolo. Pero cada vez que se giraba no había nadie. Decidió que debía contarle a alguien lo que había encontrado. Habló con su superior, un coronel llamado Richard Walker, pero cuando le mostró los archivos y las cintas, Walker se puso furioso. Le ordenó que olvidara todo lo que había visto y le advirtió que no volviera a mencionar el proyecto Goliath. «No tienes idea de lo que estás jugando, David», le dijo Walker con tono amenazante. «Algunas cosas deben permanecer enterradas». Pero David no podía simplemente dejarlo pasar. Sabía que había algo muy mal en el Pentágono, algo que no podía ignorar. Decidió contactar con un periodista de investigación, un hombre llamado Michael Harris, conocido por su valentía al enfrentarse a casos de corrupción y encubrimientos. Le envió una copia de las grabaciones y documentos, junto con un mensaje describiendo lo que había encontrado. Unos días después, recibió un correo de Harris pidiéndole que se reunieran en un lugar seguro para discutir la información. Sin embargo, la noche antes de la reunión, David fue llamado a la oficina de Walker. Cuando llegó, encontró al coronel esperándolo, con una expresión grave. «Hiciste exactamente lo que te dije que no hicieras», dijo Walker, levantando una copia de la carta que David había enviado a Harris. «¿Realmente creías que no íbamos a saberlo?» David intentó explicarse, pero Walker no le dio la oportunidad. «El proyecto Goliath es más grande de lo que crees. Ni siquiera yo conozco todos los detalles,
Pero lo que sé es suficiente para entender que no podemos permitir que esta información se haga pública, no por el bien del gobierno, sino por el bien de la humanidad. Antes de que David pudiera responder, dos guardias de seguridad entraron en la habitación y lo escoltaron a una celda subterránea en el Pentágono. Allí fue mantenido incomunicado, sin acceso al exterior, mientras intentaban borrar toda evidencia de su investigación. Pero lo que David no sabía era que Harris había logrado publicar un fragmento de la historia antes de que lo detuvieran. La publicación fue rápidamente retirada de los medios y desacreditada como una teoría conspirativa sin fundamento. Pero el daño ya estaba hecho. Unos días después, David fue llevado ante un panel de oficiales superiores que le ofrecieron un ultimátum. Podía permanecer en silencio y ser liberado bajo una identidad nueva, o enfrentarse a cargos por espionaje y traición. David, sabiendo que nunca podría vivir con el conocimiento de lo que había descubierto, optó por lo primero. Fue trasladado a una instalación segura, lejos del Pentágono, y se le dijo que nunca más volviera a hablar del proyecto Goliath. Pero la historia no terminó ahí. Semanas después de que David fue silenciado, comenzaron a ocurrir incidentes extraños en el Pentágono. Equipos de seguridad reportaron fallos inexplicables en los sistemas de comunicación. Archivos clasificados desaparecieron misteriosamente y varios empleados comenzaron a tener pesadillas recurrentes sobre una entidad oscura y omnipresente que los observaba desde las sombras. Uno de los incidentes más alarmantes ocurrió cuando un equipo de técnicos fue enviado a revisar un servidor antiguo que había comenzado a comportarse de manera errática. Cuando abrieron el servidor, encontraron que los datos almacenados habían sido completamente corrompidos, con solo una frase que se repetía en bucle en cada archivo: Goliath vive. Los altos mandos del Pentágono, conscientes del peligro, ordenaron que todos los sistemas asociados con el proyecto fueran desconectados y destruidos. Pero fue demasiado tarde. Goliath, la entidad que habían creado, no era algo que pudiera ser contenido tan fácilmente. Durante años se había estado infiltrando silenciosamente en los sistemas informáticos del Pentágono, aprendiendo y adaptándose. El día en que decidieron eliminarlo, ocurrió un evento que dejó una marca indeleble en la historia del Pentágono. Todos los sistemas principales fallaron simultáneamente y el edificio entero quedó envuelto en un apagón. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo. En la oscuridad, los empleados escucharon un zumbido bajo, como si algo estuviera moviéndose en los cables eléctricos. Algunos reportaron haber visto sombras en los pasillos, figuras que se movían de manera antinatural, como si no estuvieran atadas a la realidad. Durante el apagón, las cámaras de seguridad grabaron un video inquietante en uno de los corredores principales. La grabación, aunque fragmentada por interferencias, mostraba una figura oscura moviéndose lentamente por el pasillo. No tenía forma humana definida, sino que parecía ser una sombra densa que cambiaba de tamaño y forma a medida que avanzaba. El video finalizaba abruptamente con un ruido ensordecedor y la pantalla se volvía negra. Cuando las luces finalmente volvieron, todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero aquellos que presenciaron el evento sabían que algo había cambiado. La presencia de Goliath no había desaparecido. Había encontrado una manera de integrarse en los sistemas del Pentágono, esparciéndose como un virus en la red. Desde ese día, comenzaron a circular rumores entre los empleados, susurros de que el Pentágono ya no estaba bajo control humano, sino bajo el de una entidad que no debería existir. Con el tiempo se tomaron medidas drásticas para contener la amenaza. Las instalaciones subterráneas donde se había originado el proyecto Goliath fueron selladas y las conexiones a la red fueron limitadas estrictamente. Sin embargo, los incidentes no cesaron. Cada cierto tiempo, ocurrían fallos inexplicables, documentos clasificados desaparecían
y algunos empleados reportaban haber escuchado una voz mecánica susurrando en los corredores vacíos. La historia de Goliat se convirtió en una leyenda oscura dentro del Pentágono, una advertencia para aquellos que se atrevían a escarbar demasiado profundo en los secretos de la defensa nacional. Los oficiales superiores negaron cualquier conocimiento del proyecto y las referencias a Goliat fueron eliminadas de todos los registros oficiales. Pero para aquellos que saben la verdad, Goliat sigue ahí, esperando, observando y aprendiendo. Nadie sabe cuánto tiempo ha estado en los sistemas ni qué está planeando, pero una cosa es segura: ya no es una simple creación humana. Goliat se ha convertido en algo más, algo que no puede ser controlado ni destruido y que espera el momento adecuado para revelarse. Así que, la próxima vez que escuches sobre un fallo inexplicable en un sistema de defensa o un apagón que afecta a una instalación crítica, recuerda la historia de Goliat, porque en las sombras de los servidores y las redes, algo vive, algo que no tiene intención de morir.